Gracias por venir a esta entrevista relacionada con la exposición Political Skins de Klaus Guzmán. Esto tiene una fase de exhibicionismo curatorial relacionado con tatuarme ante la cámara, hacerme tatuar ante la cámara una imagen que quería que me hicieran hace rato y que igual yo la hablé con Klaus. De hecho, creo que su merced todavía estaba en la universidad, ¿no? Sí, eso lo hablamos desde hace rato y su merced lo quería en el brazo. Entonces, yo quería una imagen que se va a plasmar hoy relacionada con un evento histórico que, entendiendo como tratando de entender cómo yo entiendo los tiempos en el contexto colombiano, que estaba relacionado pues como con un trauma relacionado con violencia, guerra civil, y que en el caso mío sí empecé a identificar como con la generación de los que ahorita tenemos 50 años y de los que tienen 60, digamos que en el caso del arte contemporáneo colombiano, después de que Doris Salcedo decidió que esa era la fecha, pues toda su generación se le arrodilló, que es básicamente la toma y retoma del Palacio de Justicia. Entonces, cuando digo lo de Doris Salcedo es como cuando ella decidió dejar caer las sillas para conmemorar no sé cuántos años de pues esa masacre patrocinada por el Estado y previamente impulsada por las guerrillas. Básicamente a partir de ahí se generó como un canon respecto a cómo acercarse al conflicto, y me pareció que ese oportunismo de fechas, pues la verdad, también podría funcionar respecto a empezar a entender lapsos como de cambios históricos y hechos que terminan siendo, como insisto, traumáticos. Entonces, en ese caso yo llegué a identificar eso, como en el caso de mi generación sería el Palacio de Justicia, en el caso de la generación de los millennials que vendría a ser, y entonces ahí apareció también el no. Entonces, como la gente, los viejos hijueputas de acá, uribistas, decidieron que el país debería seguir en guerra civil, y entonces votaron que no contra el referéndum, etcétera, y ahí como que se generó otro hecho traumático generacional que, insisto, yo amarré acá en esta lectura y como, ok, ellos tienen el no, nosotros tenemos el Palacio de Justicia. Y entonces empecé a buscar fotos relacionadas con, sobre todo porque había visto con las fotos de Vicky Ospina y como ciertas fotos que daban cuenta así de reportería gráfica, pero también de composición visual, que eran como imágenes, además de contundentes, muy bien logradas. Pero entonces ya había algunas como canónicas, ¿no? Como que ella acostada al lado del tombo acostado, que no está mirando hacia el palacio, pero que está apuntando hacia allá, o ella desde un punto privilegiado en un edificio mirando como los manes de inteligencia, los tombos están ahí como organizando quién van a desaparecer primero, etcétera. Y en ese sentido, buscando, llegué a una página en el Heraldo de Barranquilla. Llegué a una imagen que es básicamente desde lejos, desde la Plaza de Bolívar, se está planeando el ingreso, ya se está acompañando el ingreso de la primera tarjeta al Palacio, y lo que viene a darse sobre todo ahí es que se da como una planeación respecto a quienes van a ingresar, y había unos sujetos que están ingresando, y en la parte de arriba se alcanza a ver como ese texto que había puesto, creo que era una frase de Santander, respecto a, no sé, como que los militares los harán libres o no sé qué mierda. Entonces me quedé con esa foto, me quedé con ese cuadro, empecé a hablar con tatuadores, con artistas que tatuaran, y nadie se le medía por el nivel de detalle que exigía la foto, y ahí quedó como en stand-by. Y después ya con el roto empecé a hablar con Klaus respecto a qué hacer acá, una exposición. Sí. Y su merced tenía entonces una línea respecto a lo político y el tatuaje. Sí, y ahí como caso no. Pero digo, como es muy extraño que la gente se tatúe como momentos políticos históricos. Es que eso es lo más difícil de toda la exposición. Y en un principio esa era la idea de la exposición, que se desarrollaran imágenes políticas, no partidistas. Y como comenzó a avanzar la investigación, porque nosotros hablamos en octubre del 2024 para la expo, entonces pues comencé a hacer como una serie de dibujos, un archivo fotográfico y de video, pero al final digamos que el tatuaje ya de por sí, y lo que hablamos una vez que nos reunimos, varias reuniones que tuvimos, llegamos a la conclusión de que casi todo tatuaje es político. Entonces
es como importante como tener esa perspectiva acerca de cómo se manda o cómo se rige el cuerpo o lo del gobierno, como gobernar el cuerpo a través de una imagen o a través de un acto que implica dolor, implica permanencia, implica historia para la persona, una historia personal, que también es bastante pues válido. O sea, siento que obviamente hay tatuajes, la idea de la exposición no era tatuar cualquier tatuaje, sino que tuvieran un contexto político personal para la persona que se lo iba a hacer. O sea, un contexto que amarrara su historia y tuviera un significado. Y pues digamos que con Guillermo pasó que no sé por qué es tan importante para usted, porque o sea, sí entiendo que hay un contexto de arte y de política dentro de la imagen, pero ¿por qué su merced se siente tan afectado por esta imagen? ¿O porque llevarla para toda la vida? De hecho no me afecta, de hecho es como simplemente, pues por un lado hay al exhibicionismo, o sea, como portar una obra de arte en el dorso de la mano, y por otro lado relacionarla con esa manera que le digo, como entiendo como historia, contexto sociopolítico y yo inmerso en ella. Pero no es tanto como que me afecte, como yo perdí un familiar en el Palacio de Justicia, ¿no? No, pues tampoco es de victimizar. Sí, no, sí, pues yo también tengo eso, yo también conocí a personas que trabajaban en la cafetería del Palacio de Justicia. No, para nada. De hecho, respecto a ese conflicto, perdón, a ese hecho en específico, yo sí recuerdo que parte de lo que yo hacía en la adolescencia era como marginarme deliberadamente de no querer enterarme de eso y ya, o sea, como que no me importaba. Ya después decidí como en retrospectiva volverlo significativo, pero no hay como afectación, cercanía, empatía, no. De hecho, como un gusto hacia el momento histórico. por ejemplo, sí, pues, como un gusto y también como una recuperación iconográfica, como mantener fija esa imagen que me Porque, parece. por ejemplo, estábamos hablando de la imagen, ¿no? Sí. Y yo saqué la imagen, la típica, que es como más lejana, que están otros. Que el dos Palacio de abajo. Justicia tiene dos imágenes típicas, esa lejana detrás de un cucho y otra del que está cucho. botándole unas palomas, Ajá. maíz a las palomas, que de hecho es manera de inteligencia. O sea, como que... Ah, sí, de manera de inteligencia. Pues es que todo eso fue una operación de inteligencia, weón, para exterminar como a esa élite de guerrilleros que se metieron allá a someter a juicio al gobierno de Belisario Betancur. O sea, eso yo lo digo es por una entrevista que le hicieron a un man de inteligencia, o sea, un man que decía Tombo Tombo, que él decidió denunciar todo eso. Es que básicamente la operación del Palacio de Justicia era, marica, los manes del DAS y F2 y todos estos. Y todo lo cooptaron, o sea, tombos, enfermeros, manes disfrazados de Cruz Roja, el cucho disfrazado de cucho, sí, los soldados disfrazados de soldados, todos ellos hacían parte de una campaña de inteligencia respecto a aprovechar ese momento para exterminar esa cúpula y pues por supuesto llevarse por delante como la visibilidad que pudiera tener el M-19 y los logros que pudiera tener a nivel mediático respecto a esa toma. Sí, que ya de por sí ya tenían un logro, o sea, ya tenían varios logros, ¿no? Pues es que iban de logro en logro, le metían goles al gobierno. ¿Listo? Sí, hágale, desde el Cantón Norte en adelante. Siempre es, ahorita yo estaba, de hecho, cuando comenzamos como a ver esta imagen, comencé a escuchar un podcast acerca de la toma de la embajada. Y el podcast está muy bien hecho porque está con sobrevivientes, tanto de una parte como víctimas, y tanto de guerrilleros y tanto de militares. Entonces, sí hay como cierta colombianidad dentro de las historias de políticas y de los hechos históricos que hay. Y eso es bonito, porque nos da una identidad. Y básicamente también, como que la mayoría de investigaciones donde pues, he tenido como artista y que he desarrollado como artista, casi siempre es acerca de la identidad,
pues digamos que mi tesis de grado fue acerca de migración y pues la exposición pasada fue como prácticas del tatuaje respecto, y siempre lo que me enlaza es cómo la identidad comienza a gestionar como, y el tatuaje más que todo, como una huella histórica dentro de una población. Y siempre que vemos digamos, los tatuajes en retrospectiva, como pasa el tiempo, dan un contexto histórico. Siempre, no sé, cuando tú ves tatuajes de hace 50, de hace 100 años, siempre tiene una estética, siempre tiene una gráfica que es muy marcada de esa época. Y si lo vemos como prehispánico, también podemos ver momias que tienen como sus tatuajes y que tienen una importancia, ya sea, no sé, como social, política o cultural dentro de esas civilizaciones o dentro de esas poblaciones. Entonces digamos que se me hace muy, muy bonito comenzar a ver el tatuaje de una manera política y que se marquen imágenes que tienen un contexto y que nos van a dar en un futuro una perspectiva de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, básicamente ese también es un logro que la exposición tiene. ¿Que fueron cuántos? ¿10 tatuajes que se hicieron durante la exposición? No sé, 10 personas. Sí, fueron 10 tatuajes, sí, que se hicieron durante la exposición. Ah, bueno, pues podría como comentar cómo fue la dinámica de los tatuajes dentro de la exposición. Yo empezaría, yo empezaría más bien volviendo a su tesis, porque digamos, por un lado, ay, gonorrea. Por un lado sí es como, ustedes muy de su generación respecto a ese problema que tienen respecto a definir, digamos que si la generación previa de ustedes está definiendo qué es la calle y qué es relacionarse con entornos urbanos, la generación de ustedes siempre se preguntó siempre por identidad, como qué es identidad, cómo configuramos identidad, etcétera. Yo creo que es porque también a ustedes los atacaron con mucha investigación de archivo y sus profesores hablaban sobre el mal de archivo, etcétera. Entonces, en el caso de ustedes, la pregunta por la identidad siempre estaba como atravesándose, fuera a nivel de lo sexual, fuera a nivel de los grupos generacionales con quienes coincidían, o no, porque también se relacionaban con, por ejemplo, los desvaríos que habían entre hijos y padres y las ausencias de los padres. Sí, pues como de las dinámicas familiares, por la ejemplo, falta también de identidad colombiana, porque también hay un hueco de identidad que no se sabe, y sobre todo con el bogotano, porque el bogotano no se siente o no tiene creo yo, ¿no? Dentro de lo que yo percibo, no tienen como una identidad rola o una serie de ritos o manifestaciones o festivales rolos aquí en Bogotá, mientras que, no sé, Medellín o otras regiones del país sí lo tienen muy marcado y lo preservan. De hecho es una cosa que ayuda económica y socialmente como a establecer un patrón y una identidad muy marcada. Sí, no, y en el caso de su tesis, entonces usted arranca, se larga del país, sí, pues aprovecha, hace como un viaje soñado que tenemos los colombianos de cruzar el charco, no, cruzar el río, meterse a Estados Unidos, volverse como autoempresario y defenderse por sí mismo. En su caso era con el tatuaje tal cual, pero atraviesa frontera y me parece que también tiene como una crisis identitaria donde también está resolviendo como, bueno, aquí hubo el título, o sea, aquí hubo el recoger el cartón de las APAS porque estudié 5 años y empieza entonces a articular esos diálogos con frontera y con identidad, ya que ya es como más chicana, más relacionada con el tránsito entre Tijuana y San Diego, y hace una tesis básicamente que configura una grabación de una pelea, si no estoy mal, si no lo recuerdo mal ahora, y la configuración de un muro, construir un muro como tal para ponerlo en sala, como simular un muro. Es como el primer paso, o sea, la problemática de ahorita, lo lindo de esa tesis de grado es que explica todo lo que está pasando ahorita, y explica muy bien todas las políticas de Trump y de Estados Unidos y hacia dónde iba Estados Unidos, antes de que se volviera tan
como tal palpable como ahorita. Tan explícito. Sí, exacto, o sea, ahorita es real. Todos los videos de Lice agarrando gente, y, bueno, en fin, muchas como imágenes fuertes abusando de los derechos de los migrantes. Pues hace 5 años, eso fue en el 2018, que se hizo esa exposición. Y siento que mucha gente como que no le ponía atención, pero yo sí le estaba apostando mucho a que todo eso iba a tener una repercusión. Y estaba lo del proyecto del muro, que nunca se terminó, pero que sí fortaleció los programas antimigratorios y sobre todo le dio plata al ICE. Sí. Que el ICE es como el IC, es como la policía que se encarga de deportar gente. Entonces eso es chévere. Pues digamos que la investigación fue muy como difícil. Yo creo que la entrevista va a ser ratos caras. Guillermo. Y sí, o sea, como que la tesis fue bonita. Desafortunadamente no la pude mover mucho porque implicaba un gasto, implicaba la construcción de ese muro era un video. Sí. Pero pues se hizo. Lo sufrí haciendo ese muro como berraco, pero se logró. Y ya después como que comencé, y ahí yo viajé más veces a Estados Unidos, me pillé cómo estaban las cosas, sobre todo en Nueva York. Fracasó. Fracasé en quedarme y en ver una vida, una posibilidad en Estados Unidos. Que tampoco fue un fracaso, fue como, marica, como aquí no es, o digamos que sí me sentía muy, como que ya tenía como cierta cancha andando por Nueva York, pero veía que era una vida de migrante, de puro migrante, y eso es bien fuerte, que tienes que renunciar a muchas cosas, o sea, tienes que renunciar a tu profesión, tienes que hacer cosas que no te gustan, y pues es bonito. Me hubiera quedado si no hubiese sido como por mi familia, por temas familiares. Pero quedó la experiencia, y de esa experiencia también aprendí que muchos tatuadores estaban haciendo arte allá. Haciendo arte como aparte, como una doble vida. Sí. Pero como una doble vida, como de día tatuador, de noche artista contemporáneo. De hecho, estaban migrando del tatuaje migrando del tatuaje al arte. Sí. Porque vieron que hay en el mercado de arte, más que todo eso, porque pues estamos hablando de Estados Unidos y todo el arte es un mercado. Había como un mercado del arte, pero ninguno era político, ninguno tocaba temas sociales, todo era desde el dibujo y la expresión de la pintura, de las formas, arte gringo, arte abstracto, arte pop, que al final del caso, pues, yo creo, es un arte que le sirve al establecimiento político. Entonces, a Trump no le sirve que hayan artistas que critiquen su status quo, o no ni siquiera a Trump, sino como a las entidades gubernamentales o al gobierno, no le sirve ese tipo de arte. Y pues el arte gringo siempre ha sido un poco suave. De hecho, de lo que yo vi en museos y en exposiciones, lo más interesante era de migrantes. Para mí, como que lo más interesante que yo veía era arte de migrante, porque reflejaban esa identidad y esa lucha que estaban haciendo poco a poco. ¿Cómo vamos? No, marica, me está doliendo un resto, pero... ¿Sí? Que ya... Ay, ¿cómo vas a hacer? Desde que no se me ponga pálido, pero ¿sí está bien? Sí, todo bien. Sí. Pues por ahora. Entonces, ahí quería preguntarle respecto a ese paso. Ya vamos a empezar a hablar de la exposición porque pues la gente se está aburriendo. Y es como en Nueva York usted empieza entonces a sistematizar un poco la realización de tatuajes y usted empieza a notar ya como psicólogo silvestre
personas que están con la tensión baja y quieren Sí. hablar para quitarse los nervios, empieza a notar que se sale o el paraco o el mamerto Ajá. muy rápido, o sea, como que quiere desnudar una ideología, tatúa a una persona y háblele mientras tanto. Y usted empezó a sistematizar eso, ¿no? ¿Cómo se encontró con eso? ¿Cómo empezó a detectar como, ay marica, aquí los extremos ideológicos empiezan a salir a la luz cuando empezamos a hablar? ¿Cómo que hacía? ¿Usted hablaba de política, de una como qué opina tal presidente? ¿O empezaba toca suave, con noticias? tocarle suave, digamos. Claro, porque además le están pagando, ¿no? Digamos que... Y no van a eso, inicialmente. Como que afortunadamente tuve la experiencia de tener mucho contacto con irlandeses, Ok. porque hay una vaina, es como, uno de los irlandeses ya están establecidos, pero ellos se sienten migrantes. Ujú. Ellos vienen de una historia, pues de una diáspora, y una diáspora violenta, o sea, fueron exiliados prácticamente por los británicos. Y los irlandeses en Estados Unidos son muy ¿Usted amigos. vive en un barrio irlandés? Sí, Ya. sí, porque ahí estuve como, me dieron como estadía en un tiempo, Alison, una amiga, me dijo, te puedes quedar aquí en mi casa, y pues ahí yo me parché con irlandeses en los pubs, Ujú. y siempre que les preguntaba acerca de temas políticos, los manes eran como, Mejor como no. que no, igual con los latinos cuando yo les preguntaba cosas de aspectos políticos, como que no, marica, como que no se sentían cómodos o tocaba. ¿Ahí estamos en Trump o en Obama? Ahí estamos en Biden, En Biden, ok. que ese fue el último viaje que tuve. Ya. Y pues sí, era muy difícil sacar un tema como de conversación, además que son de extremos, Ujú. o sea, si son demócratas, son redemócratas, si son republicanos, pues son súper republicanos, pero ninguno tiende hacia la izquierda. O sea, no vi o no di con personas que tuvieran una perspectiva de la izquierda. Ujú. Habían como amigos que sí tenían como una conciencia más, pero digamos en cuanto a salir y hablar. Bueno, pero ¿y el tatuaje ahí qué? El tatuaje, no, nada, me tocaba tatuar lo que viniera. ¿Pa comer? Para comer, claro. Porque pues nadie se va a hacer no sé, un tatuaje en ese establecimiento, y más que todo como en los negocios de tatuajes siempre son flashes. Y ellos tienen como muy marcado la cultura del flash. ¿Qué es y el flash? tatuaje. El flash es un diseño que se replica y que es rápido, se hace rápido. ¿Una estrella? Una estrella, no sé, un águila. Sobre todo viene, pues el flash americano viene mucho desde la historia naval Ah, y de la ok. historia militar de Estados Unidos. Ok. O sea, ancla, estrella. Exacto. Entonces, Ya. pues ya después comenzaron como a transformarse en el flash como en una especie de arquetipos, o pues de imágenes que son repetidas una y otra vez y son transformadas. Y pues sí, o sea, como que allá la cultura del flash es como, me gusta esto, quiero esto con el nombre de mi esposa, y se hace. Y que uno cobra $150 por un tatuaje pequeño, entonces pues es una entrada económica bastante grande, y es en cash, o sea, te pagan en cash. Entonces eso es un éxito para el migrante, porque al migrante no le van a dejar sacar una cuenta bancaria, le van a poner peros. Ujú. Digamos que yo logré, porque hay ciertas leyes en Nueva York que ayudan a que los migrantes tengan una cuenta bancaria, o que ayudan como, pero es un pro y un contra, porque si ellos detectan que tú estás trabajando y que te está entrando plata y esto, pues de una te van deportando. Si tienen esa prueba, te van a deportar. Ok. Entonces, eso es lo interesante con el tatuaje. Y pues afortunadamente el tatuaje ayuda a hacer muchas relaciones, muchos amigos, Ujú. porque pues está la vaina de que es un rito, de que estamos acá, de que estás sufriendo, de que marica te dio la pálida, te doy un tinto, te doy un azúcar, cómo estás, paramos, seguimos, y hay una conexión con la persona, que no todos los tatuadores lo hacen, pero pues a mí me gusta, marica. O sea, a mí me gusta hablar mucho con los clientes, y puede que uno de 10 se vuelva amigo, pero pues está como preguntar, bueno, ¿de dónde vienes? Por acá hay varios tatuajes,
que dicen Nueva York, y de personas que estuvieron como, también como ayudándome y cuidándome mucho. Y eso es bonito. Entonces también es como una especie de memoria de esas personas que me ayudaron. Entonces ahí vuelvo otra vez para jalar hacia la exposición respecto a las distinciones políticas. Entonces, o sea, teniendo en cuenta eso, además como de si es flash, si es comercio, si es yo pago por este producto, démelo y me largo, entonces no se da una intimidad como para detectar a esa persona políticamente. O detectarla no, como ubicarla más bien. Digamos que no hay una conciencia de lo político dentro del tatuaje. O sea, la gente no llega y dice como, no, es que esto, tal vez sí como identidad, tal vez sí dentro de sociedad, tal vez sí dentro de un gusto o una especie de no se podría decir moda, pero sí como una estética que está en tendencia, creo yo. Y ahí va, o sea, como que si la exposición se tratara de tatuaje político partidista, pues sería casi que un fracaso, porque a la gente no le gusta tatuarse eso, o está muy dividida, o en Colombia pues habrían acaso los paracos sentados entre nosotros, que ellos sí se tatúan porque el tatuaje también es un lujo, y hay que entender eso. Ok, o sea, ¿por lo caro? Claro, por lo caro, porque no cualquiera se puede hacer un buen tatuaje, y si se hace un buen tatuaje cuesta o pues también encuentra el tatuador, que yo sé que hay muchos que te dicen, listo marica, hagamos un Uribe, o hagamos un caballo, hagamos un, no sé, cosas paracas, supongo. Y ahí entramos con cada persona, ¿no? Entonces está la foto que su merced eligió, está que él es un policía. Ah, pues espera ahí, yo te interrumpo. Entonces, para las personas que vinieron, parte de las decisiones que tomó Klaus es que después de la charla se llevan un tatuaje que lindo. Entonces, una foto de... Perdón, no un tatuaje, una foto de un tatuaje que lindo. Entonces, hay algunos que ya están reservados, hay otros que ya eligieron las personas que llegaron primero, y en ese sentido, entonces Klaus estaba hablando del que yo elegí, que es el del tombo, que ya entonces, si quiere empecemos a hablar ahí. Si quiere además, o si lo considera, porque igual esto va a quedar circulando para siempre en la red hasta que se acabe la red, si quiere identificar a esa persona, dónde lo conoció o algo, como para darle el contexto al personaje, porque creería que ahí ya la conversación pasaría a la parte central de la exposición, que son como las fotografías de tatuajes y las psicologías de las personas con las que usted coincidió ahí. Sí, creo que eso es importante. Como comenzamos a hablar de la obra, entonces es uno que está acá arriba. Pues no voy a dar nombres, mejor por respeto o por temas legales, pero entonces sí, es un cliente que llegó alguna vez a tatuarse conmigo y comenzamos como a hacernos como buenos amigos. Él comenzó a venir. Bueno, sí, comenzamos a hacernos buenos amigos después del tatuaje, siguieron en contacto. Sí, porque le gustaba mi trabajo, le gustaba cómo trabajaba, bueno, en fin, que le gustaba la línea gráfica que yo manejaba, y así estuvimos como que haciendo varios tatuajes, cosas de Pinterest, cosas de lo que hablamos de una estética actual, donde se replica una y otra vez. Un paréntesis, ¿cuál es la estética actual? O sea, creo que el internet es lo que hace la pauta de la estética actual. Entonces, no sé si han visto como un ejemplo, como futbolistas que se hacen leones, el reloj, el mapa del mundo. ¿Lo viene el reloj? ¿Viene de internet? Todo eso es de internet. O sea, todo eso es sí, que es como un reloj viejo, pero que es como una brújula. Con un mapa y una brújula y esto. Ok. Y si ustedes ven, los futbolistas que prácticamente que se vuelven ídolos, replican estas imágenes y la gente se las puede hacer. Claro, porque es que esta persona la tiene. Yo quiero el tatuaje de James. Yo quiero el ¿Qué tiene James? No tengo ni una motosierra, ¿no? Pero, no sé, James, yo no una sé. Pero son tatuajes horribles. O sea, son tatuajes técnicamente mal hechos. Digamos que no están tan pulcros. Y yo digo como, bueno, o sea, que están pagando y porque se hacen ese tipo de tatuajes, la verdad es que es una cosa muy personal, pero a mí lo que me importa es cómo esos tatuajes se replican a través de la sociedad.
Y entonces usted habla con ese man de esto, como de... Entonces él comenzó a hacerse esos tatuajes como un león, un lobo. Yo trataba de hacerlos como un poco más interesantes, digámoslo así, o sea, no tan copiados, pues, pero sí como darle... Pues, Y hay que le tocar negociar la imagen con el man, porque el man llega, yo quiero este león, y usted se lo hace visco. Siempre en el tatuaje hay una negociación, porque tú no estás haciendo un cuadro que lo puedes esconder. Quemar. O quemar. Si no estás haciendo una cosa que, marica, si te queda mal o si no le gusta a la persona, es re complicado. Y muy complicado. Y es una responsabilidad bastante grande. Entonces, eso es como que siempre va a haber esa negociación. Pero volvemos como a la persona. Y bueno, esa persona fue como policía de Madrid. Se volvió como de las fuerzas como élites de como un SWAT madrileño. Y casualmente pues normal, es como marica, es como que la relación entre tatuadores y tombos es rara, es muy conveniente, pero pues el man originalmente era bien con nosotros. Entonces que hay en los nudillos de él. Aquí es donde está viendo todo, ¿sí? Y este man entonces decide hacerse como un autorretrato de cuando él se graduó de las escuelas de fuerzas especiales. Ok. Y ahí está. Y el man quedó muy contento con el autorretrato, porque pues un autorretrato es como marica, difícil hacer un autorretrato. O sea, uno verse y que le guste es complicado. Y mantuvimos la relación así hasta que él se volvió a España. Pero lo interesante de eso es como... El man, a mí normalmente como que con los policías y como con este tipo de personas que están dentro del control y de un poder violento sobre la sociedad, pues no me trama tener una relación, pero el man era buena onda y es ahí lo que veníamos con su merced hablando ahorita, como en qué momento le mete la puñalada a uno. Pero yo siempre como que a él sí yo le establecí, bueno, pero usted, ¿cómo ve a la gente, cómo ve a sus jefes, que son embajadores, cómo ve a los políticos? Y tenía un análisis muy, como que no, es una mierda, o sea, muy crítico. Eso se me hace bastante interesante porque pues normalmente es un lado del cerebro muy hijo de puta que les meten a ellos para sentir una identidad y una apropiación nacional hacia esas personas que están defendiendo o ese sistema que defienden. Ok. Entonces ahí, continuando la exposición, entonces pasemos como a las preguntas más comunes, como cuál fue el primero, cuál es el más viejo de los tatuajes que hay acá. A ver, yo creería que que es como un homenaje a una casa de una persona desplazada. Entonces es de la casa como un hogar que se perdió. ¿Le puede explicar a la gente la iconografía? Porque siempre caemos en un error, como que caemos en el cliché de que eso es de México, que eso es una planta de maguey y no lugar. No, es un dibujo que esta persona hizo. Y que la persona produce la imagen. Y que la quería replicar en su cuerpo. Y pues ahí en ese entonces yo estaba como haciendo los primeros intentos de tatuaje y pues la línea quedó mal, es en unas costillas, además la línea es así súper mal hecha, pero pues lo puse porque si tiene dentro del archivo que yo tengo es una imagen importante y que la persona quedó contenta. O sea, así estuviera mal hecho, lo importante era la imagen y que el dibujo tampoco era algo muy limpio. El dibujo era básicamente un dibujo mal hecho. Ya. Pues bueno, con una estética que no iba con lo bonito. Ya. Sí. Entonces, ¿y después cuál le seguiría? ¿Cuál le seguiría? Este de atrás, el del revólver. Que pues para mí como fue interesante hacer un revólver en una nalga. Además un revólver con una cruz. Ajá, exacto. Entonces, claro que eso no es una cruz, eso es como la pieza que viene dentro del tambor del revólver. Ah, sí. Sí. Entonces era como una especie de desglose del revólver.
Como un esquema. Sí, como un esquema. Ok. Entonces, pues, ese tatuaje en general, y que obviamente tiene un arma, es violento, también la persona como por ese momento estaba pasando como por unas situaciones bastante particulares, entonces pues sí, o sea, como que ese es el segundo como más viejito. Y el más entrañable, o sea, como el que más quiere, como por la persona o por el tatuaje. Pues digamos que hay varias personas que quiero un montón, o sea, como que se volvieron muy buenos amigos, como dentro de personas que amaba también. Ajá. Pero últimamente hay un caso particular y es Mario, y por eso lo puse 2 veces. Sí. Mario es sí. el retrato este. Mario prácticamente que es como un chico coleccionista de tatuajes que llegó a Colombia y pues estuvo aquí tratando de tener una vida, pero pues no se le dio. Él es neoyorquino, pero sus parientes son colombianos y él venía como en pro de saber como su identidad colombiana y bueno, como la relación con su padre. Y vino, se tatuó varias veces y se tatuó la cara. Acá. ¿Con usted? No, con otros tatuadores. Ya. Y fue como bien fuerte para él volver, porque pues obviamente no le daban trabajo por los tatuajes que tenía en la cara. Y él estuvo como en un momento muy difícil en Estados Unidos que yo le ayudé, pero él también me ayudaba a mí como conociendo partes en Nueva York, como hallando partes donde comer barato, donde sí hacer como hacks al sistema. Y pues básicamente yo tengo mucho contacto con Mario por como esa amistad que me brindó allá, en donde básicamente no teníamos un peso, pero podíamos como que hablar y conocer otro tipo de ambientes. Él me presentó mucha gente del tatuaje vieja escuela en Nueva York, que me ayudaron y me dieron la mano. Entonces fue como una relación en donde nos hicimos muy amigos. Y pues más allá de cómo sea la personalidad de Mario, porque pues Mario es un personaje, es como esto de querer tatuarse como partes muy visibles y que son bastante estigmatizantes dentro de una sociedad. Y pues sí, como que a Mario le tengo como mucho cariño. Entonces Entonces aquí es por él, no tanto por el tatuaje que le hizo. no, yo creo que sí, o sea, la relación de tatuarle la cabeza. O sea, ese tal cual se lo hizo usted. El de la cabeza sí, el de la cabeza de arriba, los Sí. de la cara no, Ya. los de la cabeza sí. Que es Sí. bola 8, cráneo Ajá, y escorpiones. sí, y es como tatuaje americano con toda, o sea, como que pura estética gringa de motociclista, eso me parece chimba, porque también restablece unos gustos, restablece como, sí es colombiano, pero pues el man habla muy poquito español y el man es gringo, y él sabe que él es gringo y él sabe que es de Nueva York, y que tiene esa parte muy marcada dentro de él. Y ya, pero sí, Mario es como de los más entrañables, yo creo que es. Ok. Además que lo sufrió un montón. Como así, Lo como dice dolor. El dolor, marica, tatuarse la cabeza es fuerte. O sea, una de las cosas que más me ponía nervioso de esta entrevista es que usted le diera la pálida. No, es que puede darme la pálida, marica. O sea, como lo siente, sí siente como El bajón, sí, bajonazo. claro. Entonces sería bueno que me haces un favor, Nico. Me haces un tintico con azúcar. Aquí está el señor. Con azúcar porque necesitamos. Pues el primero el tinto con azúcar y yo creo que después el chocolate. Sí. Ok, bueno, entonces pasemos. Yo me inventé, yo no estuve en el montaje. Entonces, digamos, respecto a las negociaciones que hicimos con esta exposición, primero mucho encuentro, digamos que había como muchos diálogos anteriores con Klaus. Había por supuesto como muchas suposiciones respecto a Sí. qué podría pasar con la exposición. Y después ya la exposición se volvió como más, el diálogo se volvió digital, como pienso esto, tengo este archivo, mire este PDF, quiero distribuir estas imágenes así, etcétera. No estuve en el montaje, por lo tanto cuando llegué empecé a inventar cosas.
Entonces, ¿qué es la exposición como tal? Es el archivo fotográfico impreso en papel bond, en hojas que esperábamos por la temperatura que hay en el espacio que se entorcharan, que es lo que ustedes están viendo, o sea, que no fueran preservadas, que no estuvieran en marco, que no fuera papel hiperfino, sino que se sometieran un poco a la agresividad climática del espacio, que pues por la mañana recibe mucho sol y después como con cambios de temperatura aquí, Sí. en términos de conservación esto es un crimen. Después, esta mesa que es como emblemática de las exposiciones de Klaus, ya la he visto, la vi en Tranquilandia, su merced la ha movido en otras zonas. Me llama mucho la atención el personaje que es como un calvo raro, que es como un calvo genérico con tatuajes en el rostro, que además está realizado en una técnica que su merced Sí. solía realizar, pues no sé si todavía lo sigue haciendo, pero pues como que trabajaba con pigmentos, con pintura y como de manera convencional en términos académicos, como que era muy lograda, como pintura relamida, bien hecha, con la combinación de colores adecuada, etc. Este tiene por debajo un dispositivo, sí, porque no se lo quitamos, Sí. tiene un dispositivo que además acompañaba como banda sonora a la exposición, respecto a, otra vez vuelvo como a los extremismos ideológicos, entonces tenía como música de paracos y música de izquierdas, y entonces en ese sentido debería sonar todo el tiempo, parte Sí, del no haber planeado en términos de estar presentes durante el montaje, Ajá. de que no haber hecho es que ese ruido en últimas terminó siendo censurado por la administración del edificio precisamente por el ruidaje permanente, como la generación de ruidaje permanente desde la exposición. Se realizó una obra que casi intoxica a la administradora del espacio y al artista, que es básicamente la producción de una pieza con un material que es absolutamente agresivo respecto sobre todo como a vías respiratorias, que es látex, Sí. y se produjo acá en el espacio. Y después se tomó la decisión también de que en la ventana de fachada se proyectaran por la noche dos programas de video, que es un ciclo de video, ahí no lo recuerdo bien, uno es como noticias. En uno es como una recopilación de historia y de popurrí de video colombiano. Pero no de video colombiano chistosito, sino como de noticias. Violento. Como y que son noticias, ¿sí? Sí. No es como SNAF colombiano o... No, pues hay varias imágenes. O sea, ¿el autoatentado de Turbay entraría en ese video? Creo que sí, Ya. sí, ahí está. O sea, ahí hay muchas, pues sí, como este tipo de recopilación, como cuando matan a Galán en Soacha, y todo está competido y creo que dura una hora, si no estoy mal. Y el otro, Pero ese tiene de sobreposición yuxtapuesto una operación que hicieron en el Cauca donde se estiló dron, o sea, donde se estiló superior, pantalla verde con sensores de calor. Entonces, esas dos como contradicciones entre noticia y un operativo militar, y que a veces pareciera, no sé, Colombia jugando en el 90 y como todas esas como recuerdos que yo tengo de lo que es como colombianidad entran ahí. Ese es como el primer video. El segundo, perdón, ahí digamos que respecto a la proyección, entonces va desde Videoin hacia ventana. Hay una cubierta que es como plástico de cortina de baño. Sí. Y el video es muy oscuro. Entonces la calidad visual no es satisfactoria en el sentido como de hiper HD, etcétera, para que se vea desde afuera. Pero ocupa como la mitad de la ventana. Y ahí viene el otro, que es más luminoso. Que es este archivo de fotos andando, para que la gente también tenga una experiencia, dado lo difícil que es los horarios dentro de la galería. Entonces también para que haya un dispositivo que muestre la exposición desde afuera, que eso era lo ideal, ¿no? Pero pues los lumens y creo que ciertas cosas técnicas para... Pues yo creo que la misma calidad de las imágenes, la misma velocidad de edición. Yo creo que son los lumens. O sea, como que para mí lo más difícil fue los lumens. Entonces toca con un proyector más fuerte, de pronto más grande la imagen, para que se vea. Y ya en últimas había como una idea, y pues yo creo que esa idea la tengo en un futuro, y es como proyectar también la exposición en los edificios de afuera, porque eso, digamos que Reemplazo tiene una vista bien bonita del centro de Bogotá. Listo, entonces ahí ya quisiera pasar respecto a la... Una pregunta, me perdí, no sé si
explicaron qué era el video que se proyectaba. ¿De cuál? Es que hayan dos videos. Dos videos. Uno, noticias de Colombia y operación de bombardeo, no Sí, sé qué. una operación de bombardeo que bombardean Desde a un las punto FARC. de vista de cámara de dron en Cauca. La otra, el archivo fotográfico convertido en reel de video. Bueno, llegó el... Gracias. Gracias, Nicole. Entonces, espéreme, tomo esto y respiro un poquito. Con Guillermo todo sufrido. No, pues es que duele, weón. Sí, sí, yo sé. Esto es un performance. Exhibicionismo, chico. Listo. Ahí, entonces quisiera pasar respecto a los videos, a los tatuajes que tenemos atrás. Entonces, digamos, están como eso, como el más viejo, el que más quiere, el del señor de... Aquí podría, eso, quisiera llevarlo así, como cuál sería el más de derechas y cuál es el más de izquierdas y por qué en esta selección. Hay dos de derechos, que es el man que es de la policía español, y uno de un operativo de la DEA que... ¿Usted tatuó un operativo de la DEA? No, no, no. El logo del operativo de la DEA tatuado en una mano de un hijo de un narco. Entonces este man, lo conocí en Nueva York, vino a tatuarse conmigo. Momento, ¿los operativos tienen escudos? Sí. ¿A lo bien? Sí, claro. O sea, cada acción Tiene militar... un nombre y un... El nombre sí lo dice, como un tiene- código. sí, y un escudo. Ok. Tiene un logo. ¿Y ese es tal cual el de una operación Sí. de la DEA? Ah, marica. ¿Y en qué consiste? Porque creo que ese no le alcanza a coger la cámara. Ese es como el típico triángulo con el ojo del billete de dólar y unas espadas. Y tiene al lado como un, no sé si es un sigma o bueno, una letra griega Sí. y como un relojito. Eso es como, cuando eso fue raro porque el man me contactó a mí personalmente. Personalmente es que como un mensaje Oh, directo. sí, mensaje directo. Porque quería tatuarse en Nueva York, vio la tienda y en la tienda yo era el único latino que le gustaba de la línea fina. O sea, como que... Ah, línea fina es como por ejemplo la espada. Ajá, como lo que yo estoy haciendo también lo estoy haciendo. Ah, ok. Como que tengo una estética de línea fina, Ah, ok. como una buena técnica de línea fina, creo yo. Entonces, él me escoge más que todos porque soy latino y hablo español. Él era mexicano, no sé si, creo que era de Jalisco o de Monterrey. Al papá lo capturan En esa operación. en ese operativo, lo encarcelan, sale libre y él estaba en Nueva York paseando y se hace el tatuaje del papá. Entonces ese es como, creo que esos dos son como los de más derecha que hay. ¿Y los demás de izquierda? Los demás de izquierda, el de Libertad, que se lo dice un profesor, El que está al lado. ajá, es el nombre de la hija, que la hija se llama Libertad y es un profesor de anarquismo en la Universidad de Chicago. Ese es como el man. Y mi amiga que tiene un tatuaje de la voz porque toda su familia, bueno, ella es española y toda su familia hizo parte del Partido Comunista en España y pues es gitana además. Ujú. Entonces tiene una historia como de relación directa entre familiares y lucha desde la izquierda, ¿no? Ok. Entonces ahí, digamos que parte de la mala educación que tenemos en términos políticos es que nos educamos por medios de comunicación y a partir de ahí nos enseñan cómo a polarizar las visiones, ¿no? Entonces izquierda, derecha. Pero digamos, dentro de todas estas imágenes también hay como un espectro muy amplio de grises respecto a otro tipo de enfoques. No sé qué más ha encontrado, qué más... No, pues relaciones dentro del fútbol. Con el fútbol. Con el político, claro. El 10 de Maradona, pues, Maradona era una persona política. Ah, ok. Sí. Este man que se va a Cali, que es hincha del Manchester, pero... Ah, es el único de sí. color de la exposición. Sí, el único de color de la exposición, que es el escudo del Manchester, y el man se lo hace, pues, migrante, en Inglaterra, hincha del América, pues lo primero que hace es irse al Manchester United por el mismo símbolo que tiene. Que es son un diablo. Ajá. Entonces... Pero hay en este como caso relaciones. no es una alusión religiosa, sino más iconografía de Más fútbol. iconografía Y en de términos fútbol. de fe, porque sí hay, ¿dónde es que está? ¿Cuántas vírgenes hay? Como 3 vírgenes. Hay vírgenes. 1, 2. Y hay 2 coronas de espinas que además están en el culo. Coronas de espinas.
en el culo. Eso fue como un retrato de, pues, de cómo el cuerpo se gobierna, ¿no, marica? Es como tatuarse el culo, ya este chico ya está forrado y los únicos espacios que tenía, de marica, eran las nalgas. Entonces a mí o sea, esa foto la escogí porque además de que son tatuajes como violentos, pues la gobernanza dentro del cuerpo y el cuerpo como un territorio y llenarlo, esa aglomeración de símbolos es parte como de la idea que tengo como O sea, que en el caso de las del culo usted tatuó la corona de espinas y tatuó el demonio. Ah, ok. No, esa ¿O es ya un venía registro. con el demonio? Ese es un registro. Sí, no, o sea, esos tatuajes se están haciendo. O Y es sea- un compañero que está tatuando. O sea, está y en yo- el proceso. Sí, y yo le tomé la foto Ah, como ok, registro. ok. Sí. Sí, porque ese no soy yo. Ah, entonces venga, pasemos a eso, porque entonces aquí ya su merced apunta a otra cosa, es yo no genero esos registros, sino que también yo registro. Ajá. Claro. Entonces aquí sería ese del culo y cuál más, donde usted saca la foto. O sea, donde Ese además no. es clavo, fotógrafo, reportero. Ese es mi archivo. Este de acá, del mancito. ¿El del muchacho que muestra Sí. el pecho? Sí, que nos vendía bolsas, o bueno, que cargaba el celular todos los días en el estudio de tatuajes y pues se volvió como parcero. Le dije, como venga, déjeme ver sus tatuajes y taca. Ajá. Ah, Este hay del concierto, otros. obviamente. Sí, este del concierto. Este de acá, que también se lo están haciendo al chico en la cara. De Es la- la letra de la mamá. Creo que esos son todos. O sea, ese de allá arriba y el de las nalgas. Que son como los que. De resto son post de tatuajes suyos como tal. Ajá, pues esto es como archivo, como recopilación de tatuajes míos que hice o en algún momento desarrollé. Listo. No son ahí. Hay que preguntarles respecto al 1312. Al 1312, pues digamos que ya es como una especie de ACAP en código. ¿Ah, sí? Sí. Como el 1312 es como los números de las letras. Ya. Que es como ACAP, entonces es 1, la A, 3, Ok, la C, ok. y ahí por ahí va, es como un código. Entonces sí, ese tiene una manifestación bastante anti-policía. Sí. Que igual está acompañado de una cruz y al lado tiene un sombrero volteado. La cruz tiene un sombrero volteado. Ajá. Ese sombrero volteado, ¿qué carajos? ¿Quién se hace un Marica. sombrero volteado? Lo chistoso es que se lo hacen extranjeros. Como una O sea, es especie como de que ¿quién se souvenir. tatuaría a Shakira? Un gringo. Exacto. Uf, marica. Bueno, O sea, es como. Es lo más. O sea, es irónico, si pilla, es bastante. No chistoso, pero sí da curiosidad por qué los extranjeros se tatúan iconografías colombianas, prehispánicas, como que hayan una especie de souvenir dentro del tatuaje para recordar un momento en su vida. Y también eso es algo que dentro de la investigación acerca del tatuaje es importante, y es que así tú te hagas, o sea, a veces no importa el significado de la imagen sobre la piel, porque tú te puedes hacer, no sé, se puede hacer no sé, o sea, yo tengo bastantes como tatuajes en donde no tienen un significado, no tienen como, pero sí me acuerdo muy bien de ese momento. Entonces, como una especie de recordatorio acerca de lo que vivimos y del momento histórico en el que estamos. Es como que lo importante. ok. Ay, ¿quisieran preguntar algo? Mientras. Pensaba que, así como a nosotros se nos hace raro que alguien tenga un tatuaje de un sombrero de estos, a un gringo también se le hace raro que la mayoría de cosas que tenemos son un gringo también. De hecho, me estaba preguntando siguiendo esta dinámica, me estaba preguntando por el diablito rojo, porque es el único que tiene color. Y ese, si no estoy mal, es como una imagen de un equipo. Del Manchester. Ya. Sí, o sea, es como lo que decía ahorita, la relación entre el América de Cali y cómo otra persona lo relaciona y ya estando migrante en Londres, en Londres no, en Manchester, pues no puede volver y lo único parecido que tiene allá es el fútbol, o su gusto es el fútbol, y lo relaciona a través de los símbolos. Entonces el símbolo del diablo del Manchester se relaciona con el de la América de Cali y ahí, ¡pum! Y el man es muy fanático del Manchester.
Y pues obviamente el fútbol es político en todo su esplendor, o sea, el fútbol marca una, como gracias a Tatiana, que es, ¿Tatiana? sí, ¿Quién es Tatiana? mi compañera sentimental actualmente. Ella es fanática del fútbol y es muy estudiosa acerca de las relaciones de política del fútbol, la sociedad y el fútbol. Y me explica cómo, pues, también yo sabía, o sea, tenía una idea de cómo es importante los momentos históricos dentro de los deportes y más cómo el deporte se usa como ejercicio para gobernar a una población, como de tanto de entretener, pero también como para manifestar cosas políticas que están pasando. Y creo yo que ese tipo de símbolos y ese tipo de cultura marca momentos políticos, históricos y sociales dentro de una comunidad o dentro de un territorio. ¿Y por qué es el único de color en la exposición? Quería mandar como un enfoque más como algo curatorial, digámoslo así, como también museográfico, como quería marcar una entrada y un punto de visión para que la gente pudiera recorrer el muro. Y se me hizo como lindo poner un punto de color, que no está de color completamente, sino es solamente rojo. tatuaje, ¿no? Exacto. Sí, es como una parte estética pensando en las dimensiones de como el mural, o bueno, de las fotos encontradas. Y en el caso de la imagen del cartel, ¿Qué? porque ahí hay tatuaje y ahí hay joyería. ¿Cuál? Pues el mal que está mostrando la muela. Ah, bueno. Sí, o sea, ahí la vaina Y es además como- porque esa imagen es la imagen del cartel. ¿Por qué Right. no una dama o o el man que usted más aprecia? uno como de la cultura del tatuaje, digámoslo así. Creo que es una imagen esa la tomé. Ah, esa es otra parte de otra que como que logré registrar. Y pues también es como un compañero que quiero bastante. Y pues su apodo es Machete y tiene un machete en la cara, pues por eso es su apodo. Y pues me gusta también el gesto como de los grills y que dentro del grill también tiene un símbolo como una Telaraña. una telaraña. Entonces pues se me hace que es bastante común. Es una imagen bonita para invitar a la gente a que se relacione sin necesidad de poner un tatuaje. Ya, Eso es lo que yo quería con el cartel. ya. ¿Cómo vamos de dolor? Pues está doliendo, está ardiendo, Pero no pero no es tan agudo. soportable. Ah, bueno. Sí, no, igual después de los 2 tintos, del tinto y medio, pues ya ayuda. ¿Qué más preguntas tienen? Esta es una como muy básica. Y es que, digamos, aún no entiendo el asunto del arte contemporáneo, en tanto, pues sobre todo Guillermo y Reemplazo y todo lo que hay alrededor, digamos, se enmarca muy bien como en el arte contemporáneo como tal. Y digamos, obviamente desde el arte contemporáneo es susceptible de tocar otras disciplinas y otras formas de hacer y otros trabajos, efectivamente, etc. Sin embargo, a mí todavía se me hace, pues yo no he visto a Guillermo como haciendo estos juegos como de todo es arte o sí, no sé, o sea, es que todavía no entiendo muy bien como el vínculo con el arte contemporáneo, ¿sabes? Pero Me para parece que puede ser una muestra como de un portafolio. Me parece que Klaus puede tener una obra artística seguramente, efectivamente es artista, etc. Esto es un espacio de arte contemporáneo, pero aún no veo como el gesto del arte contemporáneo aquí. Esta charla estuvo muy bien, se me hace buenísima y súper rica como la experiencia de vida de Klaus, etc. Y todo lo que hay detrás de los grafitis es algo muy interesante. Tatuajes. Perdón, tatuajes. Pero todavía no encuentro el vínculo con el arte contemporáneo como tal. No encuentro el giro o no encuentro, sí, como algo adicional que lo vincule. No sé si los videos, por ejemplo, preguntaba. ¿Te responde usted o yo?
Pues bueno, hay varias cosas, como que para ti, ¿qué es arte contemporáneo? O sea, sí, es como si quieres que te explique qué relación tiene, tendría que ver para ti qué significa arte contemporáneo. Y vemos la respuesta. Ah, no, pues no le voy a responder. Pues yo te pregunto a ti, sí, como que para ti, ¿qué es arte contemporáneo? Pues ¿Qué se puede mostrar en un espacio de arte es una contemporáneo? respuesta con una pregunta. Entonces, pues, Ah, ok, bueno. no sé, me parecería más. Pues lo que explicaba en un principio, o sea, el tatuaje en Colombia no se ha puesto dentro del arte contemporáneo porque no hay unas investigaciones, o los artistas del tatuaje no intentan hacer investigaciones acerca de cómo el tatuaje entra dentro de un tema político, social, y cómo es un registro para un momento histórico en el cual estamos viviendo. Esos tatuajes son como una recopilación de más o menos de 10 años, donde yo seleccioné 38 fotos, creo que son, 38 fotos, y que cada uno tiene una carga simbólica. Entonces creo que desde ahí podría entrar al arte contemporáneo. También dado de que no hay una experimentación, y si se le ha hecho, ha sido como más desde la gráfica, desde el gesto de la línea, desde el gesto del dibujo, con el tatuaje, pero no tiene una crítica o no tiene una percepción, ya sea política, social, o se va más desde el material y desde las percepciones como de la estética. Y a mí lo que me interesa es más desde la historia y desde lo personal y de contar la vida de cada persona a través de un símbolo o una imagen. Creo que para mí, podría entrar al arte contemporáneo a través de esa explicación. Y que si tú comienzas a ver la exposición, relaciones diferentes símbolos que ves como día a día tatuados en, no sé, hay más gente tatuada que no tatuada, yo creo ahorita. Entonces cada persona ya creo que ya tiene un tatuaje, al menos la mayoría de personas. Eso para mí significa algo bastante contundente dentro del arte y que el arte no ha querido ver, o que el arte también margina porque es tatuaje. Entonces también se vuelve el arte clasista, algo que tiene que ser bonito o conceptual o minimalista o un objeto, y se me hace culo también a veces que el arte solo se maneje dentro de esa estética y no desde otras estéticas que pues se están dando día a día y se están haciendo día a día. Eso creo que es como la explicación que te puedo dar, como de por qué puede ser arte contemporáneo. Ok. ¡Au! Ahí yo entré. Bueno, ¡Au! ahí expliqué. Ya le pasa, paremos ahí. Para que pueda explicar. Duele mucho en la puta mano. No se lo hagan nunca. A mí me gusta la tensión que se genera ahí porque yo creo, Jorge, que esa pregunta no hay que dejársela hacer respecto a este tipo de eventos, en este tipo de escenarios, y esa pregunta además respecto a la temporalidad, ¿no? Porque sí, en definitiva, ¿qué acerca una práctica cultural o visual al arte contemporáneo versus qué se considera contemporáneo? Y también en un escenario que institucionaliza, porque a la hora del té pues hay charla, hay exposición, hay invitación, hay como una socialización donde esto se quiere incluso fijar en la historia cuando alguna vez quede en una página web, va a quedar como un resultado de un trabajo, sí, acumulativo, donde esta exposición hace parte de muchas, que no es presentación de portafolio o apertura, reemplazo como un espacio de taller de dibujo en piel. Y en ese sentido, digamos que yo tengo como 4 acercamientos con la obra de Klaus respecto al arte contemporáneo. Digamos que el primero fue cuando acompañé la tesis, sobre todo en el momento en que pasábamos como un poco porque a mí sí me seca un poco la idea como de lo identitario como parte del componente de las obras, porque para mí lo que yo he visto es que eso se convierte como en un comodín, entonces como que la persona saca la carta de la identidad y uno ya no le puede decir nada porque, pues marica, este man es negro y habla de negritudes, este man es mestizo, habla de mestizaje, este man es indígena, entonces habla de comunidad originaria, por lo tanto yo ya, como por ser blanco, viejo, bla bla bla, urbano, no puedo hablar.
Entonces ahí yo tengo esa prevención. Entonces en el caso de Klaus logramos hacer como un viraje donde la manera, digamos que yo valido mucho el muro, ese muro difícil de hacer, que además Klaus quería que fuera muro, sí. O sea, como manica, mantengamos la materialidad del objeto, no como simulemos el muro con cartón, por ejemplo. Entonces, ahí me parece que habría una posibilidad, es cómo Klaus se relaciona con temas y cómo da estrategias, cómo aporta estrategias o cómo toma estrategias de arte contemporáneo para realizar las obras en sala. En segunda instancia también, la manera como Klaus mezcla técnicas. Digamos que algo que su merced dijo, obvio, usted está en ese equipo, en esa comunidad, usted no puede hablarlo muy duro porque lo pueden joder, pero los tatuadores son como los grafiteros, en términos de técnica son codísimos, son como solo esto y solo esto. Digamos que lo que yo he visto un poco, lo que usted decía de los gringos, del tatuador que se vuelve pintor, etcétera, es como que la pintura es su hobby, es como que tienen la doble vida. Su vida en serio es tatuar, que es dibujar, pero dibujar no en el sentido de investigo el dibujo, sino dibujar como marica, me pagan por hacer líneas, como un delineador, como una persona que, como un operario de AutoCAD, como un oficio, como un man que hace avisos, versus cuando tiene tiempo libre y pinta el acrílico, pinta el óleo. Entonces en el caso de Klaus, pues ahí se nota que es del azar, o sea, como que es bueno dibujando, es bueno técnicamente, pero también integra otras técnicas que, por ejemplo, lo que detectamos acá en la charla respecto a Klaus documentalista, sacando imágenes de otros, Klaus recopilando archivo, Klaus haciendo video, Klaus haciendo pintura, Klaus jugando con esto que se lo encontró para la exposición. Ahí hay otro como diálogo, como con modos de hacer, entonces como interdisciplinar y como con técnicas. Por otro lado, sí, eso es un portafolio, sí, no hay nada que hacer. De hecho, la disposición es como súper convencional de esas exposiciones de los 2000, donde había archivo y se mostraba todo el archivo, la mayor cantidad de archivo, pero ahí vuelve un poco a como cuando yo comenzaba la charla, como la generación de la que procede Klaus, que es como donde la noción de memoria, archivo, identidad aparecía muy de lleno, incluso, a mí me atrevería a decir en términos académicos de quienes les dábamos clases, incluso a modo de agresión, como aquí está el mal de archivo y le das este documento y a partir de PRUN, y ahí salieron N tesis que eran también como generacionalmente hablando, pues declaración de época, entonces como contemporánea en términos de presente en el tiempo. Y por otro lado, ya la última sería, que fue lo que más me llamó la atención, pero que Klaus me parece que no lo respondió todavía, además porque creo que usted tiene el fenómeno en la cara, y es cuando usted dijo que la respuesta es los archivos o las procedencias visuales o lo que identificaría la época sería internet. Entonces yo quedé como, es tan contemporáneo el fenómeno que Klaus lo tiene al frente y no tiene como la distancia histórica para decir, manica, sí, sino que ahorita usted no responde por el archivo de imágenes, sino por la procedencia, ¿sí me entiende? Entonces como, ¿qué es lo más contemporáneo respecto al tipo de imágenes que usted está tatuando? Y usted me dice, el medio por el que llegan a las imágenes, es como, ¿qué putas? Pero pues obvio, también es una respuesta en términos de marica, yo no estoy viendo el fenómeno a distancia para decir, claro, es que ahorita todo el mundo se tatúa vísceras, porque ahorita no sé qué con bla, o se tatúan imágenes de películas, o no sé. Pero entonces ahí, digamos respecto a esa pregunta que genera Jorge, también veo que hay una gran tensión, que eso sí ya es como un problema del contexto. Yo hablo de lo bogotano, y es como y se han dado como muchas experiencias fallidas de acercar la institución, más que el arte contemporáneo, la institución que promueve arte contemporáneo a prácticas que están por fuera. Y el clasismo que usted nota, se nota un huevo, ¿verdad? Es como grafiteros en galería. ¿Y qué es lo que hace el grafitero en galería? Pues nada, el gamín bien vestido, vendiendo tablas caras. O el skater en galería, o el tatuador en galería, que aquí no ha pasado tanto, la verdad. Lo han hecho como un par de veces, pero ¿Lo han intentado? ¿Y cómo lo han intentado? ¿Como fiesta, por ejemplo? No, como exposición de pinturas de flash. Exposición de pinturas hechas en gran escala. O sea, espere, cuando usted dice exposición de pinturas de flash, es la persona en su vida hace eso. Sí. Y en su segunda vida hace pintura. ¿Eso es pintura? O ponen una temática y tratan de hacer como una temática, como hablemos de la memoria, no entiendo. Sí, como una temática, como hoy vamos a hablar acerca del amor, o vamos a poner una historia de, no sé, como una temática que sea amplia, que no sea tan puntual.
Y desde ahí comienzan a originarse un poco de Bueno, como un pinturas. poco como hacemos curaduría aquí en Colombia, ¿no? Como la memoria, Sí, el conflicto. exacto. Pero pues digamos que no está, o sea, no tratan de resolver imágenes como diseño, más que pensar como en qué pasa con las imágenes, investigar acerca de la imagen. Es que creo que aquí lo contemporáneo es justamente la investigación que está Exacto. detrás, no tanto la técnica. Exacto. Yo lo vería así. Sí. Como no tanto la técnica que se sea por tatuaje, porque fácilmente puede ser, no sé, pintura ¿O dibujo? o dibujo, lo que sea. O sea, se Simplemente puede es como la resolver de- investigación y la forma en la que Claudio piensa la práctica y piensa las imágenes que Que él se van a mismo mostrar. pone en la práctica, creería yo. Y con eso que ustedes se me recuerda una cosa, y es que su generación y la que le sigue son la generación que no tiene espacios de arte, entonces abren espacios donde tengan disponibilidad como los garajes de las casas y lo acompañan de feria. Sí. Y entonces no es exposición como una exposición individual, sino es más una feria donde hay una idea de exposición colectiva, donde está el grupito que hace música sin amplificación, los que hacen tatuajes, Sí, los que hacen tatuajes. los que hacen sándwiches veganos, bueno, los que van a bordar, los que venden calcomanías y los que hacen tatuaje flash. Que ahí también no hay investigación del tatuaje de un culo, es como hagamos cositas y de pronto lo ponen temático, ¿no? Yo creo que es como que ¿O si sí? hay una investigación en cuanto a desarrollar un estilo gráfico. ¿En serio? Sí. Sí, porque o sea, prácticamente que el estilo es lo que vende el flash. O Como sea, hay este gente que tipo de va estilo. a tatuaje flash, voy con Klaus, Con voy este con estilo, Andrés, sí, voy exacto. con... Ok. Claro, entonces se vuelve como una especie de curaduría de qué estilo de flashes o diseños lleva a una feria o caben dentro de esta feria que tiene cierta temática. Ok. Entonces, no sé, digamos Valentina que expuso acá. Valentina también tatúa en hand pop, pero Valentina tiene una perspectiva más desde lo astrológico y los arquetipos que hay dentro de una espiritualidad y los desarrolla a través de una línea gráfica. Pero digamos, no sé si eso ya sea una investigación muy profunda, creería, porque pues Valentina es muy aplicada, pero digamos no hay una crítica social o no hay un desarrollo de lo que yo quería que fuera político y una historia política en cada tatuaje, que esa es como la diferencia entre ir a hacer tatuajes en masa, como industrialmente, como venga, se tatúa, cobro y chao, estadounidense, eso es como una forma súper estadounidense de hacerlo, a algo que es como más, quiero esto porque esto pasó y vamos a hacer una tanqueta entrando al Palacio de Justicia en el 80 y algo. Entonces es diferente, o sea, la reproducción de la imagen es diferente y el contexto de la imagen es diferente, creo yo, ¿no? Dentro de lo que... ¿Qué dice su merced? ¿Entra o no entra? No, ¿Ya acabó? creo que no, todavía ¿Ya acabó? no se me No. hace tan claro y también pues eso se conecta con la pregunta de qué tatuaje es político y qué tatuaje no es político, ¿no? Que seguramente puede jugar al mismo nivel de una pregunta como abierta, digámoslo así. Porque Klaus al principio dijo, ¿no? Casi todos los tatuajes son políticos, ¿no? Y bueno, y uno desde el arte y etcétera, pues tiende a pensar que todo es político. Pero también volvemos a la categoría, ¿no? Efectivamente hay unas cosas con una intención mucho más política que otros, ¿no? Sí, pienso en el ejercicio, pienso que si Klaus hace el ejercicio contrario de ver qué tatuajes no son políticos de los que ha hecho, cuáles serían. No son políticos. ¿Listo? ¿Pasamos? Bueno, pues bueno la crítica. No sé, yo creo que ya se podría finalizar la ¿Sí? entrevista, sí, yo creo que ya, para terminar el tatuaje ya. Y dedicarse al tatuaje. Ajá, cerrado, ¿no? exacto. Listo. Entonces, ¿Acabamos? sí.